Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Le agradezco que se enlace y que me mande sus puntos de vista, sus comentarios, sus preguntas para poder debatirlas aquí sobre un tema que a todos nos interesa y es el tema del ejército. Los gobiernos, los últimos gobiernos han impulsado una mayor participación del ejército en actividades civiles como la seguridad pública y con la actual administración además ha crecido de manera importante en otras actividades del Estado. Es un tema central para este gobierno y que, si me permite decirlo así, ocupa un lugar que la palabra que creo que puede comenzar a enfocar la discusión es la de confusión. El papel del ejército, de las Fuerzas Armadas en actividades económicas, en infraestructura, en la construcción de infraestructura, por supuesto en la seguridad pública, es confusa porque no están muy claros los límites y el marco legal, el marco jurídico que está enmarcando sus actuaciones dentro de todas estas actividades, dentro de todas estas áreas. Es un tema muy espinoso porque, como sabe, hay ahí impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia por considerar que muchas de estas actividades son inconstitucionales. Sin embargo, la Suprema Corte le ha dado largas a este tema y deberá pronunciarse, sobre todo por la constitucionalidad de su participación en seguridad pública, pero también sobre otras impugnaciones que han llegado a su pleno y están pendientes de resolver. En medio de todo esto, vemos noticias, pues francamente preocupantes, como por ejemplo las revelaciones sobre el espionaje que desde la semana pasada venimos conociendo de parte del Ejército en el Consejo Nacional de Inteligencia, que han tenido como objeto espiar a defensores de derechos humanos y también a periodistas, particularmente a uno de ellos allá en Tamaulipas, cuando realizaba indagaciones sobre el propio ejército en relación con una masacre de ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas en 2020. Pero ese no es el único, hay otros, como la misma matanza que se produjo días antes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, bajo fuego de los soldados. Ellos fueron detenidos, los identificados en haber participado en esa masacre y llevados a tribunales militares. Y ahí viene un buen ejemplo de la confusión, porque deben, según el fuero militar, de ser juzgados en tribunales militares, aunque la exigencia es que no sean tratados de acuerdo con un estamento distinto a los civiles. Y el domingo, en relación con esto, una manifestación en la Ciudad de México bastante inédita. No es fácil ver manifestaciones de militares, de soldados, en defensa, decían, de los compañeros que estaban siendo juzgados desde su punto de vista de manera injusta. Ahí tiene un panorama general donde trato solamente de dibujar justamente eso, la falta de límites, las confusiones en el nuevo rol que ha venido jugando el ejército con los gobiernos anteriores, pero particularmente con este. Para entrarle a discutir, me da mucho gusto que nos acompañe hoy aquí Marta Tudón, que es de Artículo 19. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. José, muchas gracias por la invitación y pues qué gusto estar acá contigo, con tu público, con Adalberto, para poder platicar de este tema que es tan importante, tan apremiante y pues angustiante. Pues Adalberto, un gusto también que estés con nosotros. Adalberto Méndez, él es consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un espacio que también ha sido quizá de los más controvertidos dentro, digamos, del marco institucional de los derechos humanos en el actual sexenio, por supuesto, junto con las críticas e impugnaciones que ha recibido muchas de las actuaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y mira, qué bien, justo cuando estábamos acabando las presentaciones, entró
Alberto Escorcia, periodista e investigador, y te recibo con mucho gusto. Alberto, ¿cómo andas? No, creo que todavía no lo tenemos enlazado, pero está a punto de entrar. Y si quieres voy a entrar contigo, Marta, y déjame empezar, digamos, como botón de muestra lo que vimos el domingo. Déjame ponerte algunos elementos sobre la mesa. Por supuesto es inédito yo, la verdad es que no tengo recuerdo reciente de una manifestación de militares en la Ciudad de México pidiendo que haya justicia o que están siendo de manera injusta juzgados los militares detenidos por la masacre de Nuevo Laredo. Al mismo tiempo que hemos escuchado cómo el presidente desde el viernes, cuando se supo que iba a haber esta marcha, advertía de que podría tratarse, te decía, tengan cuidado porque ahí puede estar metido hasta la mano del narco, la mano del crimen organizado. Me gustaría comenzar por preguntarte, ¿qué significa para ti esta marcha que vimos el domingo? Creo que es importante hablar de esto, sobre todo por el contexto en el cual se dio la manifestación, pero también en el contexto por el cual se ha dado la profundización de tareas del ejército en actividades que no le competen naturalmente. Al final, la percepción de injusticia puede estar legítima o ilegítimamente en diferentes personas. Yo más bien de lo que me gustaría hablar son de las actividades ilegales que lleva a cabo el ejército, sobre todo hablando de esta profundización en las tareas de seguridad pública. Podemos recordar que el año pasado se aprobaron diversas reformas que avalaron, por ejemplo, que la Guardia Nacional formara parte del ejército, y después se amplió el hecho de que el ejército, la Guardia Nacional pudieran estar en actividades de seguridad pública hasta muchísimos años. 2028. 2028, lo cual es sumamente preocupante considerando que están en todos lados, están en los parques, están en los trenes, están en las refinerías, están construyendo aeropuertos, están en nuestros celulares, están en nuestras computadoras, están ahí cuando no deben de estar, cuando es ilegal que estén. Quizás en las demás cosas, en las acciones de infraestructura, etcétera, es un poco más cuestionable y como tú lo mencionaste, utilizaste la palabra confusión. Pero existen otras actividades que no es confusión, es ilegal lo que están haciendo. Es ilegal que desplieguen actividades de vigilancia en contra de la sociedad. De hecho, es ilegal que lo hagan porque no tienen la competencia, no están facultados para desprender este tipo de actividades. Es ilegal que tengan un centro militar de inteligencia porque no está en la naturaleza. Es decir, están haciendo muchísimas cosas al margen de la ley, para lo cual no están facultados, y al final parece ser que lo hacen con el aplauso, con el respaldo presidencial, lo cual resulta sumamente preocupante. Adalberto, déjame seguir con el mismo enfoque de la confusión a la franca ilegalidad en algunas de las actividades del ejército impugnadas ante la Suprema Corte. El domingo vimos una manifestación importante, inédita, y el propio presidente dice, cuidado porque puede estar penetrada o organizada o manejada por el crimen organizado. A ver, si la confusión era poca, yo creo que cuando uno ve una escena como esta, la confusión todavía es mayor. No sé cómo lo veas tú. Mira, totalmente yo primeramente coincido al 100% con el análisis que hace justamente Marta, ¿no? En este sentido, creo que en el momento en que vemos a personas manifestarse, que están en todo su derecho de hacerlo, pero promoviendo de alguna u otra manera esta cultura militarista, particularmente a mí me da un poco de resquemor, a mí la verdad es que me pone nervioso, porque de alguna u otra forma me llama o de alguna u otra manera me recuerda incluso a estas manifestaciones del año pasado, ¿no? Pro golpe de Estado en favor de Bolsonaro ante el ascenso de Lula, y que de alguna u otra forma creo que lo que nunca midió el gobierno mexicano es que empoderar tanto a las Fuerzas Armadas era darles espacios de participación política que históricamente se había buscado justamente restringirles a las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que un país altamente militarizado es un país que se vuelve altamente vulnerable, porque ahora tenemos a un ejército con el mayor presupuesto en la historia y con la participación en las mayores, áreas públicas que nunca se habían visto, ¿no? Desde administrar aduanas hasta cuestiones de construcción, por ahí ya se habla incluso de la participación de una aerolínea. Creo que no es bueno tener un ejército tan poderoso porque incluso tiende a desnaturalizar
las labores a las cuales se tendría que dedicar un ejército, que es las de la protección del Estado, no la sustitución del poder político o público. Y esto, a mí en lo particular, lo rechazo, ¿no? En lo personal, y como consejero de la Comisión Nacional, al que realmente pocas veces nos escucha el organismo que debiera ser garante de los derechos humanos en este país, nosotros el año pasado hicimos un comunicado unánime, con excepción de una consejera que fue la única que no acompañó nuestro pronunciamiento, sobre la necesidad de impugnar esta reforma militarista, digamos, impulsada por parte del gobierno en turno, ¿no? Y para lo cual, desafortunadamente, la Comisión Nacional pues no hizo caso, no se impugnó, y entonces, bueno, perdimos ahí una oportunidad. Afortunadamente, ¿no? Personas, digamos, de otros lados han impugnado esta reforma, y que ojalá que el máximo tribunal constitucional del país pues se dé cuenta de que los criterios dimanados del derecho internacional de los derechos humanos no se equivocan, y que la evidencia en la jurisprudencia interamericana y universal es suficiente como para advertir que este proceso de militarización es bastante pernicioso para el Estado de Derecho. Déjame seguir con lo último que acaba de decir Adalberto, Marta, y la verdad es que no hace más que profundizar, digamos, el contexto de confusión, porque sería difícil que nadie en este momento en el país, ningún observador, pues no sostuviera que hay un empoderamiento del ejército, al mismo tiempo que muchísimos echan en falta o señalan que ese empoderamiento es, la contracara es el debilitamiento de las instituciones del Estado, que es lo que acaba de plantear Adalberto. Sin embargo, lo paradójico de esto es que es una tendencia de los gobiernos civiles que viene por lo menos desde hace 2 sexenios. Por lo menos desde Calderón, los gobiernos civiles poco a poco han ido, o paulatinamente, cediendo facultades al ejército, a las Fuerzas Armadas, comenzando por el tema de la seguridad. Pero también hay otro actor fundamental, que es la Corte. La Corte ha recibido impugnaciones que debía haber desahogado, o, dicho de otra manera, que ha dejado que corran cuando ya en la práctica están realizando las actividades como hechos consumados. Entonces, a ver, nos quejamos y no estamos de acuerdo con la militarización, pero resulta que el Ejecutivo y el Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial, han avalado de manera expresa o implícita esta situación. Estoy de acuerdo con ustedes. Creo que también, para abonar al contexto, me gustaría mencionar, y creo que forma parte de por qué existe esta confusión, por qué todavía no se ha resuelto por la Corte. Básicamente, no existe una propuesta, un protocolo, un programa, pasos a seguir, un plan de seguridad pública en el país. Se está recurriendo, como en otros sexenios, al despliegue militar para poder resolver una crisis de derechos humanos, una crisis de seguridad. Y lo que parece no entender ni esta administración ni las anteriores es que la presencia militar precisamente agrava las violaciones a los derechos humanos. Este poder, esta capacidad que tienen los militares para no rendir cuentas, para saberse impunes, para saberse cobijados, hace que se conciban con la capacidad de hacer y deshacer sin ningún mando militar, sin ningún mando civil. Y yo creo que eso es lo importante, porque ha habido cosas de los cuales, o sea, tú mencionas, José, que ha sido muy visible, digamos, la presencia del ejército, porque claro, lo estamos viendo en las calles, lo estamos viendo en diferentes lugares. Pero ¿qué pasa con lo que no estamos viendo? ¿Qué pasa con, por ejemplo, no teníamos ni idea hasta la semana pasada del Centro Militar de Inteligencia? No sabíamos que existía, no sabía que había 600 personas en un búnker en el Centro Militar número 1 de la Ciudad de México, donde están trabajando, espiando ilegalmente a las personas. No teníamos ni idea que se estaban autoadjudicando esas capacidades. No teníamos idea al respecto. ¿Qué más está haciendo el ejército que no vemos? ¿Y por qué, siendo que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es una persona civil, es el presidente de la República, no está exigiendo al menos una rendición de cuentas? ¿Qué está pasando? O sea, yo creo que ahí tiene que venir pues sí, el control. ¿Dónde está? ¿Quién al final está a cargo del ejército? ¿Están los propios militares automandándose o está el presidente atrás de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Es un hecho, Adalberto. Vemos a los militares trabajando
en la construcción, por ejemplo, del Felipe Ángeles, del aeropuerto, en todas las actividades que ahí se hicieron, vaya, desde proyecto de ingeniería hasta trabajos prácticamente de albañilería. Los hemos visto también cada vez más con presencia en las calles, por ejemplo, a través de la Guardia Nacional y también directamente con el propio Ejército. Ahora conocemos las actividades en el campo militar número 1 que acaba de señalar Marta, pero sigue la interrogante. La interrogante es, a ver, todo eso impulsado, no solo por este gobierno, sino los anteriores, y con el aval de la Suprema Corte de Justicia, al menos de manera tácita, porque no se pronuncia, a pesar de las impugnaciones que tiene. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le conviene al gobierno civil debilitarse, que el Estado se debilite? Mira, a ver, yo realmente creo que no es que le convenga, más bien creo o realmente infiero que si esto sucedió es por dos razones, ¿no? O existe perdón, pero es que tengo aquí, perdón, disculpe, pero es que creo que pueden ser dos situaciones. La primera es que no midió de alguna u otra forma, quizás estaba pagando este gobierno en turno algún favor político y no midió el empoderamiento al ejército que hoy de alguna u otra forma, digamos, está costando o va a costar mucho revertir, ¿no? Marta dice algo muy cierto y dice, a ver, los vemos en las calles y de alguna u otra forma asusta saber lo que hacen, pero asusta mucho más saber qué están haciendo y no sabemos, ¿no? Y creo que de alguna u otra forma ahí se le ha olvidado, ¿no? Al gobierno, digamos, este mandato máximo de cumplimentar, digamos, estos mandatos que provienen del derecho internacional de los derechos humanos. Y la primer característica de la participación de las Fuerzas Armadas, sin duda alguna, en labores, por ejemplo, de seguridad u otras que no sean de alguna u otra forma para las cuales fue concebida, es que tiene que ser de carácter extraordinaria, ¿no? Y esto significa que tiene que ser de entrada justificada y evidentemente que resultara excepcional, lo cual en México pareciera ser todo lo contrario, ¿no? Se está volviendo la generalidad y es la nueva normalidad, ¿no? Que el ejército esté supliendo al Estado en muchas de estas funciones. Eso de alguna u otra forma creo que tiene un vínculo completamente, digamos, fuerte o indisoluble con lo que acabamos de ver tristemente en Nuevo Laredo, ¿no? En Nuevo Laredo, ¿no? Mueren estos muchachos, ¿no? Independientemente del curso que sigan las investigaciones, la fuerza que despliega el ejército es a todas vices desmedida. Y esta fuerza que despliega de alguna u otra forma, de entrada les puedo decir, es contraria a cualquier estándar internacional en materia de uso de la fuerza, porque de entrada no pudiera cuestionarse duramente la legalidad de ese actuar, la necesidad del mismo y evidentemente la proporcionalidad del acto. Y si eso lo volvemos a analizar un poco por cómo tendrían que estar actuando digamos, las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad o en otro tipo de labores como las que ahora estamos empezando a acostumbrarnos a verlos, sin duda alguna tendríamos que ver que el ejército tendría que estar de alguna u otra forma subordinado y estar de alguna u otra forma complementar las labores digamos, de las fuerzas civiles, lo cual no estamos viendo. Estamos viendo una completa sustitución e incluso desmantelamiento de estas corporaciones civiles, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí hay un gran problema y es, quizás fue un error de cálculo. También creo que es un problema heredado, José, o sea, ahí sí coincido al 100% con el comentario, no es algo nuevo, pero este gobierno tiene una gran responsabilidad y es que potencializó esta deuda de militarización heredada por gobiernos anteriores, ¿no? No podemos desobligar o dejar de señalar que este gobierno sí heredó una militarización, pero la potencializó con niveles preocupantes y altamente lesivos para la dignidad humana. En efecto, Marta, el caso de Nuevo Laredo, digamos que evidenció muchas de las contradicciones que se venían señalando desde diferentes críticas, sobre todo en el tema de la justicia. Nuevo Laredo, en efecto, hay bajo fuego de soldados, caen 5 jóvenes y otros 2 más quedan heridos. Bueno, uno prácticamente ileso, otro mal herido. Hay incluso información de presiones del ejército a las familias para que no declaren y no den sus puntos de vista, pero en cualquier caso, entra la Fiscalía General de la República a hacer una investigación y los soldados son detenidos, los identificados en haber participado en esa masacre y llevados a la justicia militar. Uno de los pendientes que tiene la Suprema Corte de Justicia es deliberar
sobre reformas al Código de Justicia Militar. Y ahí hay un punto interesante porque dentro de las distintas ideas que se manejan, todavía no han llegado a constituir un proyecto de dictamen, es un poco, lo sentí como una idea un poco salomónica de aceptar que los militares sigan siendo juzgados por la justicia militar, pero que en los tribunales puedan, o en los juicios, puedan haber observadores civiles. ¿Te parece que una solución como estas preservaría las garantías de justicia de todos en las labores de seguridad del ejército, al mismo tiempo que acallaría las protestas como la que vimos el domingo pasado de soldados exigiendo justicia, o es un camino directo a la impunidad? Este tipo de debates llevan años, o sea, no solamente tomando el caso de México desde Calderón, desde que empezó esta guerra contra las drogas y que empezó el gran despliegue militar que continuó con Peña Nieto y López Obrador, sino también podemos ver lo mismo en el caso colombiano, ¿no? Donde había un despliegue de las fuerzas militares y empezó una oleada de personas académicas, personas activistas, defensoras de derechos humanos que dijimos, a ver, ante cualquier violación de derechos humanos hecha por militares en un contexto no de guerra, en un contexto no de seguridad nacional, en un contexto meramente de seguridad pública, los militares tienen que ser juzgados en juicios civiles, por personas civiles, porque es de interés público. Necesitamos saber qué está pasando, por qué se tomaron las decisiones, quiénes dieron las órdenes. Yo creo que para que hablemos de justicia tenemos que, y de controles democráticos a este despliegue del poder militar, tiene que haber un cambio de ideología, pero también, pues eso, control, regulación, medidas que salvaguarden, que prevengan, porque precisamente lo que acaba de pasar con estos jóvenes que que estaban divirtiéndose, personas perfectamente normales, que el ejército de repente decidió balacear y no balacear, porque con esa arbitrariedad deciden quién vive y quién no vive. Fue lo mismo que pasó hace años, por lo cual empezaron a espiar al defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, ¿no? O sea, como mencionaste, abriste la plática mencionando que en 2020 hubo una masacre también en Nuevo Laredo, los militares abrieron fuego y Raimundo Ramos dijo, me contactaron las familias y no son personas delincuentes, no son del crimen organizado. ¿Por qué están matando civiles? ¿No? O sea, ¿por qué los militares deciden matar civiles? Y yo creo que es o sea, así como vemos qué hacen, lo que están haciendo, lo que está frente a nuestros ojos, creo que también es muy importante ver que utilizan su mismo poder para vigilar, para criminalizar, para deslegitimar, para poder seguir actuando con impunidad, sabiendo que actúan con impunidad. En las revelaciones que hicimos la semana pasada en Ejército Espía, dimos cuenta de cómo, gracias al documento filtrado en Guacamaya Leaks, supimos que el ejército estaba dándole una notificación, una carta al general Luis Crescencio Sandoval, donde le decía que en 2020 estaba espiando a Raimundo Ramos y Raimundo estaba hablando con periodistas y que les estaba contando que había básicamente una violación de derechos humanos porque mataron extrajudicialmente a personas y que había que básicamente quemar la información, habría que quemarlo a él como persona defensora de derechos humanos, habría que borrar todo. Entonces, con este superpoder, con esta impunidad, con este control que tienen, con esta capacidad de espiarnos, de estar en nuestros dispositivos, fue que quisieron ocultar la verdad, que sabiendo que era ilegal, sabiendo que sus actividades habían sido contrarias a derechos humanos, intentaron utilizar el aparato de su fuerza, sus recursos humanos, sus recursos financieros en total opacidad para seguir operando de esta manera, para seguir violando derechos humanos. Esto es súper importante, es muy preocupante y más aún, insisto, ahorita podemos también cuestionar claramente a la Corte, pero ahorita hay cosas que se pueden hacer. Ahorita el presidente podría llamar, o sea, podría hacer que el general se pare enfrente de todos y diga qué está pasando, por qué está operando en opacidad, en impunidad. Entonces, hablar de justicia, hablar de cómo podemos solucionar esta crisis de derechos humanos es mucho más profunda que juzgar a militares de cierta manera con la observación civil. Implica muchísimo trabajo. Muchas gracias por tu saludo, un abrazo, muchas gracias Silvia. Y Adalberto, a ver, yo creo que ahí Marta pone el dedo en la llaga.
El viernes mismo le pedían al presidente que el propio jefe de este Centro Nacional de Inteligencia Militar pudiera comparecer en la mañanera, pues como lo hace mucha gente es llamada para rendir ahí cuentas y en este caso el general Audomaro Martínez podría perfectamente acudir. Sin embargo, no se vio una respuesta ni favorable ni encaminada a lograrlo, a pesar de las solicitudes en la mañana del viernes. ¿Cómo interpretas eso? Como Marta, que hay, digamos, una especie de complicidad, protección, encubrimiento del gobierno civil, permitiendo la actuación autónoma o siguiendo órdenes subordinada al gobierno civil, en este caso a la presidencia. Mira, a ver, yo primeramente sí quiero hacer un comentario. Creo que la respuesta del presidente frente a la propuesta que hace la compañera periodista Nayeli Roldán es verdaderamente deleznable, ¿no? O sea, contestar con esa forma de decir que eran del régimen y que ellos no van a mandar a traer a la mañanera a algún funcionario solo porque representan intereses del régimen, creo que más bien lejos de ayudar a la rendición de cuentas, genera un ejercicio que permite esto, ¿no? Interpretaciones respecto a por qué la negativa del máximo mandatario en este tema, ¿no? Pero eso me lleva a un segundo punto y a otro nivel de análisis, José, que creo que Marta apunta muy bien. El tema relacionado con este gobierno espía a través del ejército, creo que tiene algo que tenemos un poco que profundizar en el discurso. Creo que va un poco más allá y no nada más es la responsabilidad de un gobierno que llegó a la presidencia diciendo que ya no se espiaba, tomando en cuenta que en 2017 con el gobierno de Peña ya había habido un pronunciamiento incluso de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH sobre el gobierno anterior y el uso de Pegasus en México. El actual presidente decía que esto no sucedía en su gobierno y vuelve a suceder, ¿no? Entonces, es un poco decir que son diferentes cuando no lo son. Se dicen de izquierda cuando gobiernan como la más ultraderecha. Y realmente ese mensaje es verdaderamente peligroso. Pero creo que hay un segundo tema, y es que la fiscalización y el tema de saber qué están pasando y qué tipo de contrataciones está teniendo este gobierno, por ejemplo, el caso de Pegasus, y cómo se está utilizando para espiar de alguna u otra forma a activistas, periodistas, creo que lleva a recordar un poco incluso qué está pasando o por qué no en México y en el mundo no tenemos todavía estos controles suficientes para el poder que tienen las grandes corporaciones, como en este caso NSO Group, que es la empresa de tecnología que crea el software de Pegasus, ¿no? De alguna u otra forma, creo que hay otro nivel de responsabilidad del que no estamos hablando y es qué está pasando con las empresas y esa responsabilidad de debida diligencia en este tema, ¿no? Quiero nada más citar algo para un poco poner el contexto de este tema. En octubre de 2022, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emite un informe que se llama El derecho a la privacidad en la era digital, ¿no? Y de acuerdo con la propia información de Pegasus, Pegasus admite, ¿no? Digamos, para este informe, que el software había sido utilizado aproximadamente, comprado por 65 gobiernos del mundo, entre ellos México, para espiar alrededor de entre 12,000 y 13,000 personas. Se hace un muestreo de alrededor 50,000 personas donde habían sido infectadas por Pegasus y vean los resultados. 189 periodistas, 85 defensores de derechos humanos y más de 600 políticos, agentes de gobierno o embajadores. ¿Qué concluyo aquí? Que hay un uso ilegal del espionaje con una cuestión de carácter político 100%, de inhibir la participación efectiva de los actores que pueden ser críticos o incluso de oposición. Y creo que esto de alguna u otra forma no es tolerable, pero también exige plantearnos en México estándares en materia de relacionamiento con grandes corporaciones que pueden tener bajos o malos estándares de debida diligencia, por ejemplo, en la venta de este tipo de software, ¿no? A ver, ahí Adalberto toca un tema que tiene muchas aristas. Todos los estados tienen servicios de espionaje, por decirlo de otra manera. Todos los estados espían. El tema no es si espían o no, sino los controles, la regulación y los límites y el conocimiento y la rendición de cuentas sobre toda esa clase de prácticas, Marta. Pero hay varios involucrados aquí.
Adalberto toca a las grandes corporaciones, pero hasta donde yo entiendo, ustedes me corrigen, justamente estas corporaciones tienen que venderles sus softwares de espionaje a los estados, a los gobiernos, no a los particulares. ¿Cuál sería entonces, digamos, ahí la responsabilidad de la empresa que hace Pegasus y se la vende al Estado mexicano? ¿Estaría cumpliendo con los protocolos internacionales de venderle a los estados? Adalberto decía, más de 60 estados se los compran. ¿Cuál es la irregularidad o qué debería de contener un protocolo o el estándar para exigir responsabilidades a las empresas? Realmente ya existe, o sea, creo que es atinada la percepción de Adalberto sobre que existe evidentemente responsabilidad de empresas como NSO Group. Por ejemplo, la administración de Joe Biden ya la tiene en la lista negra de empresas porque les vende a quien compre, básicamente, pero al menos en México sí se lo vende al Estado. El problema es que en México las Fuerzas Armadas no tienen facultades para operar estos sistemas de intervención de comunicaciones. No existe, no hay fundamento legal, no hay ninguna manera, no existe nada que permita que los militares puedan operar ese tipo de tecnologías. ¿Quién sí los tiene? Los tiene la Fiscalía General de la República, siempre, antes los tenía también el CISEN, ahorita ya con CISEN.02, siempre tienen que estar facultados, siempre tienen que tener una orden judicial para poder hacerlo. ¿Qué sabemos ahorita? ¿Dónde están las irregularidades? ¿Dónde está la ilegalidad? Tenemos evidencia por los Guacamaya Papers, pero también tenemos evidencia por otro tipo de documentación que tenemos, por exámenes forenses que realiza Citizen Lab de la Universidad de Toronto en colaboración con R3D, Socialty, Artículo 19. Sabemos que los dispositivos que han sido infectados en México han también estado enfocados a personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas. Sabemos que estas, por solicitudes de acceso a la información que hacemos a diferentes sujetos obligados, no tienen facultades, no tienen permiso legal para poder hacerlo, no cuentan con una orden judicial en el cual le pidieron a una jueza de control, oye, ¿puedo hacer esto? Nunca la tuvieron, nunca tienen permiso para hacerlo. Sabemos que existen irregularidades porque están espiando sin controles, en completa impunidad y en el caso específico de militares, en completa secrecía, con un aparato que fue creado solamente con esas intenciones y además, pues sí, bajo el cobijo de un presidente que, pues, al parecer está conforme con este tipo de actividades que les llama no de espionaje, sino de inteligencia. Y yo creo que esto es muy importante porque no solo estamos hablando evidentemente de lo grave de la violación de derechos humanos que implica al derecho a la privacidad, pero como dijo Adalberto, cuando entró el presidente prometió que no iba a haber golondrinas en el alambre, haciendo alusión en que no iban a haber estos actos intimidatorios de espionaje, de vigilancia. Y lo que estamos viendo es que nos están espiando en todos lados, así como pueden o no estar ahorita nosotros porque estamos aquí, pueden estar el ejército en los dispositivos electrónicos, puede que sí, no lo sabemos, también están en las calles. Hemos detectado también antenas en las plazas públicas donde la gente sale a marchar, por ejemplo, en la Ciudad de México, que existen antenas falsas de telefonía, donde pueden captar, donde pueden bajar los mensajes, pueden interceptar las llamadas, pueden capturar tus rasgos faciales para poder después compararlos con bases de datos. ¿Qué más tiene el ejército? ¿Qué más está haciendo más de sus facultades? Que básicamente son acciones de vigilancia, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está pasando y eso es completamente ilegal. A ver, ahí nada más me gustaría hacer una precisión, porque hay como 3 elementos sobre la mesa. No tienen facultades el ejército no tiene facultades de adquirir esa clase de equipos. De adquirir, de operar. De nada, no tiene facultades para hacer nada con respecto a... Ni siquiera la Guardia Nacional. No, ya no, porque forma parte de la Policía Nacional de este país no tiene capacidad de eso. No. O sea, tendría que haber una reforma legal que le diera ese atributo. Sí, incluso está reconocido, o sea, pueden entrar a investigación de ejército espía y explicamos por qué no está facultado el ejército. No está en ningún lado, no tiene permiso, no es legítimo, no es legal. O sea, no solamente estamos hablando de una práctica irregular, estamos hablando de una práctica completamente ilegal. Claro, ya incluso independientemente del tema del permiso judicial, que eso, aunque pudieran tener esa clase de instrumentos, necesitarían tener el permiso legal que tendría que otorgar un juez, pero un juez militar o un juez civil. Eso también me deja
me deja un poco No lo confuso. tiene, no pueden pedir permiso. Es decir, y perdona Alberto porque ya sé que es tu turno, pero no tienen facultades, no le pueden pedir permiso a alguien porque no están facultados para hacerlo. O sea, no existe ningún fundamento legal por el cual el ejército pueda intervenir comunicaciones privadas. Adalberto, y a todo esto la CNDH, ¿qué nos dice? Mira, qué bueno que tocas el punto, porque cuando pasa lo de Nuevo Laredo, hay una respuesta de la Comisión Nacional que particularmente yo creo que no fue muy atinada y por lo tanto, como consejo, salimos un poco a poner nuestra posición, ¿no? Y era que ellos mencionaban que habían abierto una investigación de oficio, que bueno, digo, ahora sí que es su labor y tenían que hacerlo de forma inmediata. Y al final ponen un párrafo que yo particularmente creo que estaba un poco desmedido, mencionando que por favor a la sociedad civil que no estuvieran desinformando y que por favor nada más compartieran información oficial, ¿no? A lo cual evidentemente esto generó una ola de críticas completamente fundadas. Y la verdad es que ahí creo, y es un poco por lo cual el Consejo Consultivo salió a mencionarle a la presidenta y a su equipo que tenían que investigar y en vez de estar dando aclaraciones no solicitadas, es importante generar estos espacios de colaboración y también de auditoría social o de veeduría social por parte de la sociedad civil frente a una Comisión Nacional, y lo voy a decir abiertamente, que creo que es la que menos escucha a la sociedad civil en la historia de la Comisión Nacional, ¿no? Entonces, sí creo que aquí hay un tema, y lo digo en mi calidad de consejero y ciudadano independiente, ¿no? Realmente tendremos que presionar para que el órgano garante en materia de derechos humanos se ciudadanice más, ¿no? Y escuche a las voces, incluso, digamos, expertas en la materia, ¿no? Creo que es muy grave, ¿no? Lo que destapa justamente los Guacamaya Leaks respecto al espionaje que sufre el compañero Raimundo Ramos digamos, en este tema que está sucediendo. Y claro, algo que creo que a mí es incluso más detestable es cómo dentro de este ejercicio que hacen en las mañaneras, incluso se dan ciertos comentarios queriendo denostar la imagen de este defensor de derechos humanos, ¿no? O sea, creo que eso es muy contraproducente incluso para la construcción del Estado de Derecho, ¿no? Creo que este esquema de polarización, José, obligaría al menos a que la Comisión Nacional, ahorita que lo mencionas, no tenga que estarse confrontando con la gente, sino tendría que ser digamos, un órgano constitucional autónomo que realmente vele por la capacidad de diálogo y la construcción de acuerdos y la narrativa con la ciudadanía para efecto de denunciar los excesos gubernamentales, ¿no? Y creo que de alguna u otra forma en este sentido no se ha logrado, ¿no? Por eso yo sí invito a la gente que nos esté escuchando que vean nuestros últimos 2 comunicados como Consejo Consultivo, en los cuales exigimos respecto al tema de Nuevo Laredo una investigación objetiva y que además evitemos incluso justificar falsos positivos, una práctica muy común incluso como para poder justificar excesos de las Fuerzas Armadas. Y por otra parte también, a ver, lo quiero recordar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en el 2022 la Recomendación General 47/2022. Esa Recomendación General la discutió este Consejo Consultivo, incluso la aprobamos, donde menciona la necesidad de investigar, ¿no?, estos procesos de adquisición de softwares como Pegasus y estas cuestiones de espionaje a sociedad civil, ¿no? Entonces yo haría una invitación a que la propia comisión aplique la Recomendación General que emite hace un año justamente sobre lo que está sucediendo en este gobierno. Porque esa Recomendación General, si bien es cierto, habla, ¿no?, digamos, de un periodo de tiempo de 2011 a 2017, se están repitiendo los mismos patrones, ¿no? Por lo tanto, existe un marco de actuación indispensable y que tiene que aplicarse de alguna u otra forma. Voy hacia la recta final, va corriendo rápido el tiempo en el programa, Marta, y bueno, pues ahí están el Guacamaya Leaks, los papeles, los correos que se conocieron sobre el ejército, están las revelaciones sobre el espionaje, están el caso de Nuevo Laredo, y pues todo este contexto, digamos que apunta a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Pues porque quien tiene que poner límites, resolver o aclarar las confusiones
en la ley, sobre la legalidad, sobre las fronteras en las actividades del ejército, en tareas civiles o de otras actividades del Estado, es justo la Corte. ¿Qué esperas o cuáles son tus expectativas del impacto que todo esto pueda tener en las decisiones, en los debates que debe tener la Corte? Pues espero que próximamente, espero que no siga tardándose como lo ha hecho hasta ahora. La Suprema Corte de Justicia, ahorita lo que tiene que decidir es sobre la constitucionalidad de que se interprete el término de seguridad básicamente nacional con una definición que no está arraigada ni basada en principios democráticos. ¿Qué significa que el ejército puede estar en tareas? ¿Qué significa que no se esté profesionalizando, modernizando las fuerzas civiles de seguridad? ¿Qué significa que no exista una estrategia? ¿Qué significa que los propios militares estén en las calles? Ese es un lado, y esa es una parte que le toca, como bien dices, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir y analizar la constitucionalidad. Pero por otro lado, no necesitamos a que la Corte nos diga que algo es ilegal, porque sabemos que es ilegal. Sabemos que las tareas de espionaje de las Fuerzas Armadas es completamente ilegal. No necesitamos que la Corte lo diga, no está en el ámbito de la Corte. Está en el ámbito de la Fiscalía General de la República el hecho de que se cometió un ilícito, se cometió un delito. Entonces, ¿quién debería de estar compareciendo, ¿no? En principio sabemos que ya hay desde 2017, cuando recién empezamos la investigación de gobierno espía, desde ese entonces, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, supimos que en 2015 y 2017 se estuvieron espiando a activistas y personas defensoras de derechos humanos. Sabemos que en esta administración tenemos documentado, tenemos evidencia forense que indica que a partir de 2020 y en los años subsecuentes ha habido también este tipo de actividades ilegales de espionaje. Sabemos que no solamente lo hace la Fiscalía General de la República, sabemos que también lo hacen los militares, sabemos que es ilegal. ¿Qué debe de pasar ahorita? Ayer el senador Ricardo Monreal mencionó que quería generar una comisión para que se hiciera, para que la Sedena pudiera dar un informe acerca de las actividades de vigilancia. Y desde la perspectiva de sociedad civil, al menos desde la perspectiva de artículo 19, consideramos que esto es insuficiente. ¿Qué necesita pasar? Necesita haber una moratoria en el uso y adquisición de este tipo de tecnologías. Ya no es nada nuevo. Desde 2017, o sea, incluso del informe que Adalberto mencionaba de David Kay, ya se mencionaba que era importante y era necesario que existiera una moratoria en el uso de estas tecnologías. Necesitamos también que se llame a comparecer al comandante, al general Luis Crescencio Sandoval, sobre por qué está operando en ilegalidad. Necesitamos saber cuántas intervenciones se han hecho a las telecomunicaciones de las personas. Necesitamos saber qué está pasando, quién lo está haciendo, por qué piensan que es legal, bajo qué fundamento, porque necesitamos respuestas, necesitamos que se transparenten los contratos. O sea, aún teniendo toda la evidencia en la mano, aún teniendo evidencia forense, evidencia documental, el ejército se sigue negando a aceptar lo que está haciendo. Entonces, ¿qué necesita pasar? Necesitamos que se transparente, necesitamos que obedezcan las decisiones del INAI, de que transparenten los contratos, necesitamos que colaboren en las investigaciones y necesitamos que también el presidente haga su trabajo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que llame a comparecer a las personas responsables de cometer ilegalidades. Pues los pasos a seguir están bastante claros por lo que acaba de decir Marta, Adalberto, y apuntan al menos son 3 instituciones civiles, por supuesto la presidencia que menciona, la Fiscalía General de la República Autónoma, el INAI, otro órgano autónomo, y la Suprema Corte para los temas de constitucionalidad. ¿Qué esperas de esos actores en los próximos tiempos frente a las preguntas, que es lo que creo que también dejan, por lo pronto, todos estos acontecimientos y todas estas revelaciones, la mayoría de ellas sin respuesta, como plantea Marta? Mira, yo coincido y creo que, a ver, de forma muy sucinta, creo que lo que yo esperaría es congruencia y autonomía, ¿no? En la forma en cómo resuelvan. Creo que esto también abre un debate muy importante y es que, si bien es cierto en México de por sí, con temas relacionados con
temas de espionaje y esto, tenemos malas experiencias. Es un buen momento también para recordar también los pendientes que tiene el Estado mexicano, por ejemplo, en cuestiones de ciberseguridad, ¿no? Por ahí hace muchos años se ha buscado incluso modificar, ¿no? Este tipo de cuestiones, incluso para poder de alguna u otra forma generar un marco que nos genere, digamos, protecciones suficientes a las y los ciudadanos en el tema de qué pasa con nuestra información o cómo estamos de alguna u otra forma siendo intervenidos o no estamos siendo intervenidos, ¿no? Creo que la Corte, y yo veo con ojos positivos el cambio de relevo en el Poder Judicial, tiene un reto importante. Yo esperaría que la actual presidenta, como ha mostrado, digamos, en las últimas semanas, esta independencia, y ya nos ha mostrado fuerte frente a las críticas y señalamientos del oficialismo, creo que de alguna u otra forma yo esperaría que se vea este cambio de relevo, ¿no? Y creo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública tiene que necesariamente que hacer un ejercicio fuerte respecto de investigación, pero también, y vuelvo a insistir, y perdón que no lo suelte, pero creo que es importante que en este país se esté hablando también de la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. En el 2020, por ahí, en septiembre, se presentó una iniciativa en el Senado que está completamente parada, que generaba estándares de debida diligencia para las empresas y justamente mencionaba parte de estos temas. Creo que es importante retomar esta discusión. El caso, digamos, hacer una realidad los principios rectores de empresas y derechos humanos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reactive el programa de empresas y derechos humanos que tiene, que de alguna u otra forma pudiera aportar algo a esta discusión. Debería de alguna u otra forma mencionar que hay muchos pendientes en la agenda, ¿no? Pero sobre todo creo que invita a la reflexión y aprovechar el espacio, José, ¿no? Y un poco, como lo menciona Marta, también a que la sociedad civil se siga dejando escuchar. Yo creo que es importante en este momento, ¿no?, manifestar este tipo de cuestiones con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que no es admisible un gobierno espía y no es admisible un gobierno, digamos, pro-militarismo. Y creo que es importante de alguna u otra forma que desde la sociedad civil, ¿no?, empoderemos estas voces que denuncian las arbitrariedades, que denuncian este tipo de vejaciones y que de alguna u otra forma tenemos que llamar, y creo que me adhiero completamente a lo que dice Marta, a que el presidente de la República haga lo que le toca como máximo, ¿no?, líder de las Fuerzas Armadas, y que ponga en orden justamente este tipo de cuestiones, ¿no? Que realmente si tiene ese liderazgo, como él menciona que tiene, que lo haga valer y que no permita que este tipo de cuestiones siga sucediendo en México. Antes de cerrar con Marta, déjame nada más una precisión. Alberto, ya ella mencionaba en efecto, el Senado dijo que iba a citar a los militares para que explicaran el tema del espionaje. ¿Sería suficiente con que fuera comisiones, una comisión cerrada, o tendría que ser una comisión abierta? ¿Tú cómo ves eso? Mira, debe También ser el una Senado comisión tiene que hacer abierta. su tarea, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo tristemente creo que esas comisiones en el pasado no nos han dejado buenas experiencias. Normalmente son comisiones incluso que se hacen medio a modo. Yo nada más quiero poner dos ejemplos, ¿no? El tema de la comisión que se hizo para el tema de Ayotzinapa realmente no resolvió absolutamente nada, y la comisión o el intento de comisión para investigar crímenes de pederastia clerical sigue todavía detenida por parte del Senado de la República. Yo sí creo que tiene que ser una comisión abierta y, como bien dice Marta, no es suficiente. Sí, el Senado tiene que hacer lo suyo completamente, pero tiene que ir de la mano con sociedad civil. O sea, no puede ser un ejercicio cerrado, tiene que ser un verdadero ejercicio de auditoría social. Marta, voy contigo. La próxima semana tienes ya, con esto voy cerrando, tienes la presentación del informe de artículo 19, el 25, creo que me dijiste. ¿Qué va a traer de esto? Danos un adelanto. Claro, pues de hecho, 28 de marzo es un martes a las Perdóname, 11 de la 28. mañana. Las personas que estén en Ciudad de México vamos a estar en el Museo de Memoria y Tolerancia. Vamos a presentar el informe anual 2022 de artículo 19 porque presentamos todo lo del año anterior. Vamos a hablar en el capítulo de Derechos Digitales, que es el programa al cual yo pertenezco. Precisamente vamos a hablar de estas acciones de vigilancia, vamos a hablar acerca de los Guacamaya Leaks, vamos a hablar sobre el hacktivismo, vamos a hablar sobre ciberseguridad. Entonces ojalá puedan acompañarnos, y también vamos a revisitar todo el proceso de defensa, de lucha de familias que básicamente retan la desinformación que se da todas las mañanas en una tribuna con la investidura presidencial, que intentan luchar en este país de dolor, intentan, pues sí, devolverle la dignidad a este país con las historias, con sus luchas. Entonces ojalá nos puedan acompañar. Pues muchísimas gracias, Marta Tubón.
Artículo 19, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Igual, por supuesto, a Adalberto Méndez, consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, Adalberto. Ha sido un placer que nos acompañes. Muchas gracias, un placer. Gracias a ambos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Les agradecemos todos los mensajes y los comentarios que recibimos, como siempre, y lo espero el próximo jueves, como todos los martes y jueves, a las 7 de la tarde aquí en Conversando con Buen Día. Y mientras tanto, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias a Wow TV, canal digital. Estamos saliendo a través de su plataforma, además por mis redes, y por supuesto, muchas gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y que realmente nos permite conectar directamente con usted y poder ampliar esta conversación. Le recuerdo que se suscriba a mi canal de YouTube. Ahí vamos subiendo, pero si nos ayuda vamos a lograr que esta conversación tenga mucha más resonancia y podamos armar una red mucho más grande. Muchas gracias, de verdad, por su participación, por su atención y sobre todo por vernos y escucharnos y participar. Que tengan una muy buena semana. Gracias a ambos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.